Hola, ¿qué tal mi gente? Contentísimo de verdad de poder estar con ustedes una vez más en este canal de Julio Gaba y Gaba Network. En el día de hoy sumamente contento, un poco cansadito, pero para la obra del Señor uno no se puede quejar. Estamos bien y hoy estoy sumamente contento porque voy a compartir con un hermano, un evangelista de hace mucho tiempo, de esos evangelistas de la vieja guardia, pero que tienen ese poder de Dios en lo que dicen, en su palabra y en su boca. De verdad yo estoy sumamente contentísimo y contento porque usted va a comenzar a conectarse porque de verdad será una noche sumamente espectacular para su vida, será de bendición para su vida en el día de hoy, en este programa La Iglesia en Pandemia. Y también vamos a aprovechar porque recuerden el segmento que tenemos de Cristianos por el Mundo. También vamos a conocer un poquitito sobre este personaje que tenemos en el día de hoy. De verdad estoy sumamente contento porque está con nosotros y nos vamos a conectar con él desde los Estados Unidos. Está con nosotros el evangelista Humbardo Montaño. De verdad sumamente contentísimo de que él esté con nosotros en el día de hoy. Así que buenas noches, evangelista Humbardo. Contentísimo. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, Julio Gaba. Bendiciones, un honor, un placer estar aquí contigo y a toda la gente que se conectan contigo, que están en este espacio, La Iglesia en Pandemia. Tremendo tema, ¿eh? Peligroso, peligroso. De verdad, Muy, muy, muy tremendo. sí, claro que sí. De verdad, yo estoy sumamente contento de que esté con nosotros, Humbardo. De verdad, feliz estoy. Y quisiera que este momento sea agradable para toda la gente que sigue este canal y la gente que te sigue también. Nosotros estamos grabando en vivo hoy. Viernes 5 de febrero y vamos a colocar este material en nuestras redes sociales para que ustedes lo continúen viendo. Sin embargo, usted puede desde ya hacer cualquier tipo de pregunta mientras estemos en directo. Así que de verdad, contentísimo. Humbardo, vamos a comenzar con algo Dime, que a es ver, sumamente brother. importante. Te decía fuera del live que tenemos un segmento que se llama Cristianos Evangélicos por el Mundo y no vamos a Sí, desaprovechar la oportunidad para hacerte algunas preguntas sobre este tema. ¿Cómo ha sido esa transición de un hombre de fuego, estar en República Dominicana y tener que, porque se dice, yo te estoy diciendo, estoy especulando, que no es lo mismo la iglesia aquí en República Dominicana que una iglesia en los Estados Unidos específicamente? Recordamos que Humbardo está en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Pensilvania, y más específicamente, ¿dónde? en la ciudad de Colombia. Colombia, en Pensilvania. Sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido esa transición? Amén. Muy importante la pregunta, porque te voy a ser honesto. Cuando yo vivía allá, siempre tenía también el concepto genérico de que la gente cuando salían del país, específicamente venían a Estados Unidos o se iban a Europa, con la mentalidad con la que crecimos, de que se perdía el fuego, de que muchos se descarriaban, pero era la parte de lo que nosotros veíamos prácticamente o lo que nos querían dar a entender por el sistema. Cuando yo entré acá a Estados Unidos, me di cuenta que no era un asunto de dónde tú estés, sino lo que tú haces, porque Dios está en todos los lugares. Incluso, ejemplo, yo me congrego en una iglesia tremenda, apostólica, donde vemos a Dios sanando, donde Dios está prosperando a la gente, donde la gente está corriendo al arrepentimiento. Una iglesia de búsqueda, brother, de lo que es ayuno, silicio, oración, una búsqueda continua. Entonces, yo como ministro que vivo andando en diferentes altares, uno no anda con una cinta de medir unción, claro está. Pero me di cuenta que esa mentalidad que yo tenía antes, que si uno venía a Estados Unidos y que perdía el fuego, perdía la unción, es un error, porque el problema no consiste en la tierra. Porque hay mucha gente que dentro de República Dominicana, ejemplo, por decirlo así, se secaron espiritualmente, se apartaron, se fueron. Y otros que estuvieron por aquí, crecieron, se desarrollaron en el espíritu. ¿No?
Al parecer se perdió el streaming. Vamos a esperar que nuestro hermano se conecte nueva vez. Tenemos problemas con la conexión. Vamos a esperar que se conecte nueva vez. De verdad, excelente la participación de nuestro hermano Humberto. Vamos a esperar que se conecte nueva vez. Lo sentía un poco extraño. Ya estamos dentro nueva vez. Sí, sí, entró. Vamos acá. Me decía que no tiene que ver exactamente con el lugar donde estés, sino tienen que ver con lo que cargas dentro. Exactamente, exactamente. Pero al momento de tú llegar a la iglesia, ¿tú sentiste algún tipo de diferencia con respecto a lo que tú cargabas? No tan solo, no estoy hablando de unción, sino el tipo de Sí. personas que somos los latinos, los dominicanos y ese tipo de cosas. Realmente, mira, antes yo viví dentro de lo que fue uno de los 50 estados de Estados Unidos. Yo llegué a San Tomás, Isla Vírgenes. Fue el primer lugar donde estuve por allí 5 años. San Tomás es una isla bastante pequeña. Sí, mi papá vivía ¿Qué allá. pasa? Exactamente, yo conocí al Don allá. ¿Qué Okay. pasa con San Tomás? San Tomás es una isla de gente buena, gente tremenda, de parte de Dios. Pero yo acostumbrado a predicar, ejemplo, todos los días, tú sabes, estilo República Dominicana, el mes entero, de lunes a lunes, desde el primer día hasta el 31 del último día del mes. Cuando llego a la isla de San Tomás, me doy cuenta que al ser tan pequeña la isla, nada más habían como 7 iglesias. O sea que yo la predicaba en una sola semana, las 7 congregaciones, no era lo mismo. Y para salir de la isla tenía que agarrar un avión o agarrar un bote, como le dicen, para poder predicar en otra isla adyacente. Eso fue como un choque para mí, porque pasé un proceso donde me vi 3 y 4 meses sin predicar. Llego nuevo, estoy haciendo nuevo, estoy caminando nuevos horizontes. La gente no conoce de mí, están conociendo un poco, algunos por referencia. La isla es pequeña, ya yo la había peinado por todos los puntos. Entonces, fue un poco chocante. Fue la única diferencia cuando yo me mudo de la República para estos lugares. Fue lo único que yo vi diferente. Ahora, hablar de aquí, del estado de Pensilvania, hablarte un tiempo también de Arkansas, que estuvimos por allí trabajando fuertemente en el área ministerial también. Eh, Quiero decirte que Dios ha sido más que bueno. Hemos visto la mano de Dios poderosamente, poderosamente. Qué bien. Te hago la pregunta porque a veces yo escucho a las personas indicando ese tipo de cosas y uno dice, pero ¿será verdad que será tan difícil? Y nosotros que nos estamos preparando para hacer un viaje eh, de, y uno tiene que informarse y también para que la gente se informe y no tenga miedo. Así es, así es, así es, De mi verdad, hermano. Eso es vamos al así. mambo. Vamos. Vamos al mambo. La iglesia en pandemia. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿tú crees que el tema está muy fuerte o en efecto la iglesia está en pandemia? Bueno, te lo voy a dar desde mi punto de vista. Yo no creo que la iglesia esté en pandemia. Ahora, hay personas de la iglesia que sí están en pandemia, que se portan tal como una persona que anda sin fe y sin esperanza, en ese sentido. Ejemplo, yo personalmente, si le fuera por un título, le pusiera el título alguna gente de la iglesia en pandemia. Sonaría largo, pero yo entiendo que es un tema que levanta un poco la suspicacia en la gente y es un tema bien debatible, bien amplio. Para llamar la atención está más que bueno, pero la iglesia de Cristo no está en pandemia, para empezarlo así. Ok. Yo he estado hablando con con algunos ministros. Se me pasó mandarte algunos de los videos y todito concluía de que en efecto la iglesia está en pandemia y te voy a explicar por qué. Porque siempre le hago la pregunta si yo me pasé con el título o en efecto la iglesia está en pandemia. Y su respuesta está basada en el hecho de que todo lo que está pasando en el mundo
el mundo está en pandemia, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que está pasando en el mundo, cuando de repente mandan a cerrar, mandan una cuarentena, que de repente un toque de queda, no solamente está en toque de queda los impíos, sino que todo el mundo está en toque de queda. Cuando de repente hay que ponerse la mascarilla, no solamente se van a poner la mascarilla los impíos, sino que todos se van a poner la mascarilla. Basándose en ese punto, entienden que sí la iglesia está en pandemia. Y cuando hablan de la iglesia es el entramado de la congregación y los movimientos eclesiásticos. Ok, entonces, desde ese punto de vista, partiendo, se vería, porque te estoy hablando cómo se ve, ejemplo, yo te digo a ti, ¿está un cristiano en pandemia? No, nosotros estamos en medio de la pandemia, pero en pandemia no estamos, que es diferente, es un asunto de juego o de pronunciación o también de lo que tiene que ver con la consonante. Es como yo decirle a alguien, ejemplo, a nosotros los que estamos aquí en la tierra, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, claro está, no pertenecemos al mundo o al cosmos humano que anda sin Dios, pero sí estamos en el mundo, sí estamos en la tierra. El término ejemplo, la iglesia está en pandemia. Eh, Estamos en medio de una pandemia, pero la iglesia está en victoria, porque la iglesia no es las cuatro paredes donde nos reunimos. Por eso yo digo que la iglesia no está en pandemia. ¿Por qué no está en pandemia? Porque nosotros no somos las cuatro paredes. Nosotros funcionamos como iglesia fuera de las cuatro paredes. Nosotros seguimos siendo pueblo de Dios fuera de las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pueden cerrar el templo, ejemplo, pueden cerrarnos la estructura, pero la iglesia sigue de pie, seguimos orando, ayunando, buscando a Dios, predicando a Cristo. Fíjate dónde estamos ahora mismo. Nosotros no estamos en pandemia, nosotros estamos a través de las redes sociales. ¿Qué somos? La iglesia. ¿Qué estamos utilizando? Esta plataforma. Bueno, lamentablemente estuvieron de acuerdo con esto, pero que quede claro, la iglesia no está en pandemia. Esto tiene otro color el día de hoy. Basándome en lo que tú Te estás vine a diciendo. virar, te vine a virar un poco la torta. Tú sabes que No, 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 desde no, que tú no, me no. conoces, No, no. he sido un poco revolucionario con algunas palabras, muy prudente, claro, y respetuoso, pero te lo puedo hablar ejemplo por ejemplo vivido propio. ¿Qué hicimos nosotros? La iglesia acá donde nos congregamos, IPDA, Iglesia Poder de Dios en Acción. Siempre tengo que hablar de la casa donde me congrego. Claro. Cuando en esta área muchas congregaciones cerraron, oye, murieron muchos pastores, murieron mucha gente que nosotros conocemos por estos alrededores. No quisiera mencionar alguna persona por nombre y apellido, por ética, pero murieron personas del medio, tú me entiendes, conocido evangélico, específicamente en el estado de Nueva York. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vimos esta situación, Dios ilumina a nuestros pastores. Inmediatamente ellos entendieron de que no nos podíamos reunir en cuerpo, en la estructura, en el templo. Pero dijeron, pero la iglesia de Cristo está de pie. Y empezamos a utilizar las redes. Bien. Escucha esto, brother. Muchas iglesias cerraron por el desempleo, por los problemas, porque no estaban produciendo y gente sin trabajo. Y te quiero decir algo a ti. La iglesia de nosotros fue una iglesia que más facturó y fue en medio de la pandemia. Y nosotros desde casa solamente utilizando la plataforma. Porque decidimos creer. Nosotros entendimos de que la iglesia de Cristo estaba de pie y que simplemente estábamos impedidos de entrar a la estructura, al templo. Pero nosotros somos la iglesia siempre ha seguido igualita. No ha pasado nada en ese sentido. Ahora, de que tenemos una parte humana, de que hay que cuidar, de que hay que protegerse, de que hay que obedecer las leyes, siempre y cuando no vayan en contra de lo establecido Está por bien, Dios. papito. Excelente, muy bien. Este hombre está como es. Óyeme bien. ¿Esta pandemia ha afectado o ha beneficiado a la iglesia? ¿O las dos cosas? Te estoy haciendo la pregunta porque según lo que tú me estás explicando, tú vienes por ahí. ¿Ha Dime. afectado o ha beneficiado? ¿O las dos cosas? Las, ajá, Si tú me dices las dos cosas, quiero que me digas por qué. perfecto, perfecto. Yo creo que ha beneficiado las dos cosas. Las dos cosas. Ha afectado y ha beneficiado a la misma vez. Te explico por qué. Sencillo.
Voy a empezar primero en la parte que ha afectado. Yo empecé la introducción cuando tú introducías de que tiene un segmento de Cristiano por el Mundo. Me interesó mucho, créeme. Yo te explicaba que no tiene que ver con la plataforma, más bien tiene que ver con la intimidad de la persona con Dios. Aquí voy. La, lo que es la pandemia ha afectado y ha beneficiado a la misma vez. Me explico. ¿A quién ha afectado? Aquella persona que realmente vieron esto desde una perspectiva negativa. Muchos flaquearon en la fe, otros comenzaron a dudar, otros comenzaron a descuidarse por no estar activo dentro de lo que es la estructura, el templo, no la iglesia. La iglesia es una cosa, el templo es otra cosa. Muchos fueron afectados. La iglesia fue afectada realmente en ese sentido. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay un herido, pertenece a la iglesia. Aunque sea débil, pertenece a la iglesia. Estoy hablando como el cuerpo de Cristo, no estructura. En ese sentido ha afectado a la iglesia, en que muchas personas débiles en la fe se debilitaron, algunos se descarriaron, otros se enfriaron totalmente en medio de la pandemia. Ahora, del lado que ha beneficiado a la iglesia de Cristo a la misma vez, muchos del cuerpo de Cristo se fortalecieron, crecieron, se artillaron, hablando así en términos dominicanos, se armaron, se equiparon. Te lo explico, Julio, para que me pueda entender y la gente que están ahí con nosotros. En medio de esta pandemia, nosotros acabamos de comprar un templo de $1 millón. Wow. Oye, $1 millón. Que si lo calcula el peso dominicano, tú dirías, wow, pero un templo, una estructura, 50 y pico de millones de pesos dominicanos. Esto fue en medio de la pandemia, en plena pandemia, en pleno fuego. Los pastores son gente de fe y un grupo que le seguimos detrás, vamos a creer con ellos, nos unimos a ellos. Entonces yo digo que a nosotros nos ha favorecido a lo que creemos. Ejemplo, mira tu caso también. Tú te has artillado, tú te has armado en medio de la crisis, en medio de una pandemia. Dios te Claro. está bendiciendo, tú estás creciendo, te está desarrollando, está llegando a otros nuevos horizontes, te está expandiendo, pero esto no fue antes de la pandemia, esto fue en medio de la pandemia. Tú eres del cuerpo de Cristo, tú eres de la iglesia. Entonces, hay que establecer diferencia realmente en lo que es, lo que afecta y lo que no afecta. ¿Por qué afecta y por qué no afecta? Afectados están aquellos que se debilitaron en la fe, pero favorecidos estamos aquellos que nos fortalecimos en la fe y que mantuvimos la fe creyéndole a Dios. Ok, excelente. Entonces, una pregunta. Yo tengo una pregunta que es como una pregunta tabú con respecto a la pandemia. Y es la siguiente. ¿Quién es el responsable de la pandemia? Es el hombre, Dios. Yo creo firmemente, está buena la pregunta, está muy buena, muy Claro que interesante. sí. Yo creo firmemente que la Biblia se tiene que cumplir por encima de lo que sea. Ejemplo, te lo pongo así, me gusta hablar con ejemplo. Dentro de los 12, había uno que tenía que entregar a Jesús. Y déjame decirte que los 12 sabían de que uno de ellos lo iba a entregar. Ahora, ¿qué hicieron 11? Procuraron no ser ese Judas que lo iba a entregar. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas estaba débil, pero se tenía que cumplir. Por un lugar tenía que entrar la traición por uno de los 12 porque ya estaba profetizado. Ahora, ¿cuál es mi objetivo, mi punto de vista? Para nadie es un secreto, la gente que estudia y que investiga mucho, fue un virus creado, fue creado realmente, fue creado, pero voy a resaltar algo. Fue creado para la reducción de la población. Eso no es un secreto, no son inventos. Ahora, Dios lo permite. Y alguien me preguntaría, pero ¿cómo así, profeta, que Dios lo permite? ¿Cómo tú me estás diciendo que si un hombre cree este virus que ha matado a tanta gente, Dios lo permite? Miren, tenemos que entender que Jesús profetizó todo esto y la escritura se tiene que cumplir al pie de la letra. Sea que lo provoque el hombre, escucha esto, Julio, que lo provoque Satanás, que Dios lo permita, como quiera está establecido. Jesús habló en San Mateo capítulo 24 y él dejó unas cuantas señales muy claras.
Él dijo de que iban a venir muchos diciendo que eran el Cristo, a muchos engañarán, son parte de esa. Dice pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos terremotos no provocan algunos experimentos? Pero sea H o sea R, cada vez que tiembla, la gente tiene que reconocer que Jesús lo profetizó. ¿Me entendiste? ¿Cuántas enfermedades no provocan la ciencia? Pero cada vez que aparece una enfermedad nueva, la gente tiene que entender de que Jesús profetizó la pestilencia. ¿Cuántos lugares ahora mismo no tienen hambre, pero la gente tiene que comprender que Jesús habló de que iba a venir hambre? ¿Cuántos falsos cristos no se han levantado? La gente tiene que comprender también de que Jesús advirtió de todo eso. O sea, lo que te estoy diciendo, que aunque sea provocado por el hombre, provocado por el enemigo, todo tiene una agenda celestial. Dios lo permite porque las señales se tienen que cumplir. Entonces tú dices que fue creado por el hombre, pero fue permitido por Dios. El hombre lo crea y fue permitido por Dios para su propósito. Permitido para su propósito, porque las señales se tienen que cumplir. Porque por un medio tienen que venir las señales. Entonces, ejemplo, la Biblia te dice, no, sigue, continúa. La Biblia te dice, ejemplo, no matarás. Están los mandamientos ahí. No solamente para la iglesia. Es un principio de vida, no quitarle la vida a nadie, pero la gente sigue matando. Sí, así es. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué pasa? La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, pero la gente sigue pecando. Pero que se tiene que cumplir la palabra. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. O sea, lo que te estoy diciendo es algo un poco chocante, pero todo lo que pasa tiene una agenda al fin y al cabo. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Mira, a veces yo me pongo a pensar y se lo compartí a los pastores que hemos entrevistado, y es que eh, esto que está sucediendo, todos eh, han tenido la misma opinión con respecto a que el hombre la ha provocado y que ha sido permitido por Dios. Ahora bien, eso que ha hecho el hombre, porque dijiste algo que todavía ninguno lo fue capaz de decirlo y de ser tanjante, porque el pastor Henry Suárez dijo algo más o menos. La provocación de esto por parte del hombre fue consciente. ¿Tú crees que fue consciente o fue simplemente producto de la concupiscencia del mismo hombre? ¿O el hombre estuvo consciente de lo que estaba haciendo con respecto al mal que le iba a hacer al mundo? Claro, brother, mira, los estudios están ahí y la realidad, nosotros no somos ignorantes, como decimos, somos gente inteligente y pensante. Fíjate a quién ese virus ataca. Fíjate, le da a un muchacho joven, saludable, muy rara vez lo mata. Le da a los niños no mueren. Pero que un niño se le acerca a un adulto con complicaciones de pulmones, con diabetes, se va en un 2x3. Eso fue creado simplemente para reducción de la población, normalmente para los envejecientes y para la gente con condiciones. Porque te voy a decir algo un poco bien conflictivo. Para nadie es un secreto, tanto como China y Estados Unidos tienen un sistema de gobierno que a la gente envejeciente y a la gente enferma ellos lo mantienen. ¿Tú sabes cuántos millones le cuesta a un sistema mantener gente envejeciente y gente con problemas? Papá. Entonces aprenden candela aquí, pues yo te estoy hablando cosas que... No, claro, eso es así. Eso es así. Estoy hablando cosas, tú me entiendes, que son que tú no la vas a ver casi en un mensaje, realmente, pero todo esto tiene un propósito. El hombre lo creó para reducción de la población, pero reducción de cuál población. Búscate para que tú veas cuántos muchachos han muerto en esta pandemia. Pero yo te voy a decir algo, brother. ¿Tú crees que ese fenómeno, brother, y esa acción del hombre en querer hacer algo que solamente está en la potestad de Dios? Porque el hecho de decir, bueno, yo quiero reducir la población, y para reducir la población tú tienes que provocar esto y hacer algo que únicamente es potestad de Dios, aunque Dios lo permita como tal, que es arrancar la vida de alguien. ¿Qué tú crees que puede tener como consecuencia esto? Oh, mi hermano, pero la Biblia lo dice, eso está más que claro, la Biblia prohíbe el matar. Pero ¿qué dice Gálatas capítulo 6, verso 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. O sea, lo que tú haces aquí en el mundo, tú lo vas a cosechar. Pero hay otro escenario, otra plataforma, donde vendrán las consecuencias eternas o vendrá el resultado de lo que tú hiciste aquí en la tierra, ¿me entiendes? No es de que Dios no está en control de lo que está pasando aquí en la tierra. Claro está, Dios está en control, pero el hombre tiene lo que le llama, lo que le llamamos libre albedrío. O sea, libre albedrío es lo que me da la capacidad a mí de elegir lo que me da mi voluntad. Pero sobre todas esas cosas, lo dice la misma Biblia, que me juzgará Dios. Yo puedo elegir lo que yo quiera. Yo puedo decidir por lo que yo quiera, pero toda decisión tiene sus consecuencias. Humbardo, es así mismo como dice. En términos físicos y espirituales, las reglas del juego con respecto a la iglesia cambió? Es decir, la pandemia cambió las reglas del juego con respecto a la iglesia física y espiritualmente. Totalmente cambió todas las reglas del juego. Porque, ejemplo, cuando empezó el fuego de la pandemia, nosotros tuvimos todo que salir de la estructura del templo. Tú sabes lo cómodo que tú sentaste en una silla colchada o ver a tu hermano, abrazarlo y todo ese asunto. Pero tú sabes toda la semana que tuvimos que durar distanciado de la gente, sin poder abrazar, sin poder sentir el calor de la gente, sin poder compartir dentro de un servicio todo junto. O sea, cambió todo. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la casa, que la iglesia siguió de pie, como te decía, muchas personas eh, se debilitaron en la fe completamente, pero otros se fortalecieron, otros crecieron, otros se desarrollaron, otros entendieron que es muy importante estar en el templo, pero también entendieron que por encima de todo, lo más importante es mantener la fe, independientemente de todo lo que suceda. Yo creo que es que Dios ha permitido todo esto para preparar y capacitar y fortalecer la vida del creyente cada día más. ¿Y tú crees que este cambio o estas reglas, que yo creo que en efecto eh, las reglas del juego en efecto cambiaron, pero yo no creo que simplemente las reglas del juego han cambiado para mal, sino han cambiado para bien? Y yo pienso y creo rotundamente que una de las razones que Dios pudo permitir esto es para obligar al hombre a un cambio que probablemente la iglesia no ha querido hacer y el Señor tuvo que empujarla para que hiciera la transición. Y eso de la transición que te estoy hablando tiene que ver mucho con la pregunta que te voy a hacer a continuación. Y tú Okay. hablaste de esto cuando me dijiste exactamente lo que pasó con tu congregación, es decir, la congregación donde estás, luego del inicio de la pandemia. El uso de la tecnología en la iglesia fue un tema tabú en muchas congregaciones e iglesias. En la actualidad, la iglesia ha tenido que utilizarla como su fuente principal para la evangelización y el contacto directo con sus miembros. Este fenómeno de la tecnología en la iglesia este fenómeno de la tecnología en la iglesia trae alguna relación con lo que dice la Biblia con respecto a que las ciencias se aumentarán en los últimos tiempos y que este aumento, abro paréntesis, que este aumento favorece a la iglesia con la predicación del evangelio por todo el mundo, como la misma palabra lo cita. Perfectamente, perfectamente. Yo creo fielmente y como te decía, está profetizado en Daniel de que la ciencia se aumentará, pero voy a partir desde el pedazo que tú dices, si Dios lo permitió para traer cierta transformación, empujar al hombre y llamarle prácticamente la atención al hombre. Mira, debemos de recordar la historia de Job, perdón, de, de este muchacho de, Dios mío, de Jonás, de Jonás. Jonás. Sí, vamos a recordar la historia de Jonás. Él recibe una palabra de parte de Dios, pero el hombre está rebelde, el profeta rebelde. No Sí. quería ir porque él entendía que si iba, Dios iba a perdonar a Nínive de lo que estaba profetizando. Pero escucha esto. Como si él es el dueño. Eh, exactamente. Pero viene el Eterno, le hace una calabacera. El muchacho se enoja cuando vino un gusano y hirió la calabacera. Y vio qué pasó, empezó a reclamar. Y el Eterno le dice lo siguiente, pero ven acá. ¿Y por qué tú te enojas por una calabacera que tú no sembraste?
yo hago lo que quiera con la calabacera. Y le dice el Eterno, ¿acaso no tendré yo piedad, misericordia de esa nación que no sabe discernir entre su brazo derecho y su brazo izquierdo? O sea, lo que te estoy diciendo, que Dios le estaba dando a entender, yo hago lo que yo quiera, yo permito la cosa con un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Claro. Ahora bien, Dios permitió esto, vuelvo y lo reitero, creado por el hombre, permitido por Dios, con dos perspectivas. La número uno, que se cumpla lo que él mismo estableció en Mateo 24, las señales antes del fin. Y lo otro, a la misma vez, sirve como una espada de doble filo para la iglesia. La iglesia estaba dormida, muchas iglesias estaban dormidas. Para nadie es un secreto. La gente estaba muy cómoda. Entonces Dios permitió esta situación y muchos despertaron. Porque tengo para decirte, brother, que yo he visto mucha gente que han despertado. Gente de la que menos uno imaginaba, quizás. Interesado por lo que es estar más metido con Dios. Entonces, yo comprendo que todo esto Dios lo ha permitido con ese propósito y a la misma vez, para que cada día más, escucha esto que te voy a decir de no sarcástico, pero con dos vertientes, para que cada día más, lo que no somos ignorantes y que siempre hemos utilizado las plataformas, la tecnología, entendamos la importancia vital que tiene la tecnología, para que no nos pase como un ejemplo que nosotros siempre tomamos de un evangelista que lo amamos muchísimo en vida y que lo respetamos, pero era algo bien jocoso porque él castigaba mucho la televisión y decía que la televisión era del diablo y que ese cajón era del diablo. Entonces le predicó al mundo dentro del cajón del diablo por más de 40 años de ministerio. Así es. Y gracias a ese cajón tuvo canal de televisión y llegó al mundo entero y fue un hombre respetado. O sea, él entendió de que la tecnología no era del diablo realmente, sino el uso que tú le das a la tecnología. Ahí es que radica el problema. La pregunta con respecto a que la ciencia se aumentará es porque la palabra la ciencia se aumentará, según lo que dice las escrituras. La gente lo ven como sinónimo de que el diablo se va a meter o que de repente la ciencia sería un instrumento única y exclusivamente para que el diablo se meta y que a través de que la ciencia se aumentará, este mundo se estaba por acabar. Ahora bien, no, eso que dices del evangelista que respetamos y para nosotros fue sumamente doloroso su partida, sin embargo, nadie puede hablar, ningún latinoamericano puede hablar de la expansión del evangelio sin hablar de Gigi Ávila. Nadie puede hablar de la expansión del evangelio sin tenerlo a él presente. Él se equivocó, claro que sí. Sin embargo, si tú le das un año atrás, sobre todo República Dominicana, si tú le das un año atrás, son pocas la gente que eran capaces de transmitir un culto, de predicar. Yo he visto personas, iglesias, haciendo culto, imagínate tú, por WhatsApp. Personas tomando oportunidades a través de WhatsApp. Pero te voy a decir algo más fuerte todavía. Hemos llegado mucho más lejos. Hemos alcanzado muchas más personas. Para tú, yo tuve un tiempo, unos años largos trabajando en un canal de televisión. ¿Tú sabes lo que cuesta o lo que costaba poder llevar una transmisión por televisora, por televisión abierta, televisión por cable? Costaba mucho. Sin embargo, teníamos la herramienta ahí y no la utilizábamos mucho porque de repente entendían que era una cosa diabólica para acabarse. Y otros porque quizás no lo entendían así, pero no le interesaba. Entonces, por eso que yo digo que Dios no obligó. Y cuando te digo de la predicación del evangelio por todo el mundo, brother, yo soy de la persona que pienso que la única forma de que el evangelio puede ser predicado por todo el mundo es a través de la tecnología. Exacto. Eso es mi opinión. No sé si crees lo mismo. No hay forma de que el evangelio pueda ser predicado por todos los confines de la tierra y que no esté involucrado la tecnología. Una pregunta también tabú con respecto a esto, y es de lo que se está hablando mucho, y es que es sobre el sello de la bestia, la vacuna, cuidado, brother,
que hay una cosita por ahí. ¿Qué dice la Biblia sobre el sello de la bestia, el anticristo y el 66? Me encanta esa pregunta. Apocalipsis 13:17 ha traído lo que yo digo, muchas complicaciones de interpretación, porque la Biblia dice que ninguna escritura, o sea, Te está palabras de saludando, escritura de discúlpame, interpretación. discúlpame, te está saludando, míralo ahí. Un amigo tuyo fuerte, míralo ahí. Mi hermano Luis Alberto Poliné Gaba, Sí, ese profeta, tremendo hombre de Dios. Dios te bendiga. bendiciones a mi primo. Continúe, hermano. Luis, Dios te bendiga. Pues mi hermano, Apocalipsis capítulo 13, verso 17, te digo que ha traído unos problemas de Es la familia interpretación. entera, ahí está su hermana. Dios bendiga Mi mucho, hermana estimado. Mariluz Alexis, tremenda sierva de Dios, profeta Sí, también. tirando Oye, paquetico está. no, esa gente tan activo contigo. Activo, Entonces, brother, activo. lo que te digo, sí, lo que te digo de Apocalipsis, ese capítulo, ese verso específicamente, oye lo que dice, que el que no tiene la marca, sea en su frente o en su mano, no podría comer, no podría comprar. Hermano, con nosotros. Eh, Amén, amén. Perdóname, hermano. No. Eso Esto, pasa en vivo, esto, tranquilo, que me pasa a mí también. esto es tecnología. Continúa, conéctate. Sí, no. Yo sigo en la misma línea de lo que estaba hablando, Apocalipsis capítulo 13, verso 17, Dale, de ok. que el que no tenía la marca no podía comer, no podía sobrevivir. ¿Me entiendes? Entonces ahora, hablando del sello de la bestia, la gente tiene pánico con lo que es la vacuna. La iglesia de hoy en día, que si es el sello de la bestia, que si no es el sello de la bestia. Mira mi punto de vista, y eso es algo bien lógico y sencillo. ¿Te acuerdas? No sé si tú habías escuchado una vez cuando salieron lo que fue la tarjeta de crédito, Claro. que la gente supuestamente veía unas terminaciones como que en 3 números, ¿Sí? siempre al final, que eso es la clave personal tuya, pero la gente lo relacionaban al 666, o sea, 3 números. Entonces la gente decía que el que tenía una tarjeta de crédito estaba sellado, y entonces estamos sellados por todos lados porque todo es con tarjeta de crédito y tarjeta de débito y con todo este tipo de transacciones lo que nosotros utilizamos en este tiempo. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista? Si tú me preguntarías a mí, yo te lo voy a decir así de esa manera, pregúntame a mí si yo me vacunaría. Esa va. Esa va, si tú te vas a vacunar. Claro que esa va. Esa va. Así que estate tranquilo ahí. Es fácil, fácil. ¿Cree usted, tú crees que la vacuna contra el coronavirus es el sello de la bestia? No, no es el sello, no es el sello. ¿Debe el cristiano Ahora, vacunarse sí o no? pero es que si tú te vacunas o no te vacunas, no está sellado. Te voy a explicar por qué. Dale. Es que no puede ser el sello de la bestia porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. Bien. Bonito. Sí, porque que, a mí me gusta explicarlo teológicamente. Yo amo mucho lo que es los puntos teológicos. Mira, hay tres, hay tres posiciones concernientes a esto, de la venida y del arrebatamiento, que va ligado una cosa con la otra, porque tú no puedes hablar de arrebatamiento sin gran tribulación. Eso no se puede desligar. Tiene que agarrar y juntarlo para poder sacar lo que es un exégesis correctamente de la palabra de Dios. Te lo explico de esta manera. Está lo pretribulacionista, están los mesotribulacionistas y están los posttribulacionistas. Te lo explico empezando desde el punto de partida. Explícalo, por favor. Sí, te lo voy a explicar. Lo pre es aquella corriente teológica que se basa en que el arrebatamiento se va a efectuar mucho antes de la gran tribulación. O sea, que la iglesia no va a estar en esos episodios, que el 666, que la marca, el sello de la bestia, que el falso profeta, que el anticristo. Eso, ahí están ubicados Berenice, lo que es la pre. No tribulación, no gran tribulación, no sello de la bestia, nada de eso. Los meso tribulacionistas son aquellos que están ubicados, que creen que la iglesia va a pasar un corto tiempo, o no corto tiempo, sino el 50% de los años que dura la gran tribulación, los 3 años y medio.
Y al final de los 3 años y medio vendrá entonces lo que es el arrebatamiento y se lleva a la iglesia. Esa es la otra corriente teológica. Y la última, que son los post, son aquellos que creen confiadamente de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, de que todo evangélico, todo cristiano, todo lavado con la sangre de Cristo va a estar dentro de lo que es la gran tribulación. Ahora bien, ¿qué yo creo? ¿Qué yo pienso? Por la Biblia, porque parecer cualquiera puede tener un parecer o una creencia, pero lo que dice la Biblia de manera correcta, yo creo firmemente y fielmente que nosotros deberíamos de estar ubicados en la primera posición que yo te presenté de las 3 corrientes teológicas o las 3 escuelas de pensamiento. Nosotros somos pretribulacionistas. Nosotros no creemos de que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque entonces habría que eliminar los versículos que la Biblia dice que Él nos va a librar de la ola de fuego que ha de sobrevenir sobre la faz de la tierra. Tú te preguntarías, Julio, tú te preguntarías entonces, si la iglesia pasa, y algo lógico, y es una sencilla pregunta, si la iglesia pasa por la gran tribulación o va a pasar por la gran tribulación, ¿de qué costó? ¿De qué te valió guardarte? ¿De qué te costó aceptar a Cristo antes de todo estos acontecimientos? ¿De qué te vale estar en la iglesia? Si la iglesia va a pasar en la gran tribulación, la segunda vuelta, que es un tema debatible, entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy dentro de la iglesia? Realmente, ¿cómo vamos a pasar una ola de fuego que es un castigo severo para todo aquel que desobedece lo que es la palabra de Dios? Nosotros no podemos pasar por ahí. La iglesia no va a pasar gran tribulación. Por eso, la vacuna no es el sello de la bestia. Si usted decide vacunarse, no está sellado. Y si no decide, tampoco está sellado. Ahora, hay que ver cómo van a venir las leyes en los países, porque en algunos casos van a ser voluntarios, pero en otros casos se van a exigir, y ya eso se está formulando por ahí, se va a exigir obligatoriamente, van a llevar a la población de algunos países a que la gente tenga que vacunarse para viajar específicamente, van a tener que hacerlo obligatoriamente, y algunos países lo van a exigir por el contagio y por todo esto, pero eso no tiene que ver nada con el sello de la bestia, eso no tiene que ver nada con el 666. Todavía la iglesia está aquí, eso no es el sello de la bestia, la vacuna. Así que tranquilo por ahí, por esa parte. No te escucho ahora. Hello, ahora, No, ok. ahora sí, Lo que ahora sí. pasa es que el niño me estaba diciendo algo. Ahora bien, brother, ¿tú crees? Porque ahorita me decías sobre que los dominicanos dicen aquí una palabra apota. Apota es cuando un tipo o alguien hace algo, lo hace tan consciente que lo que quiere una reacción luego de eso. Es decir, usted lo hizo apota. Tú, con la explicación que me diste con respecto al hombre y la disminución de la cantidad de personas que hay en el mundo, y la explicación que me diste de que los viejos se están muriendo y que de repente los niños no sé qué. Ahora bien, ¿tú crees que esta trama completa, crees que la pandemia del coronavirus es una trama que dará la entrada a un gobierno universal? Perfectamente, como te decía, todo se tiene que cumplir. Porque este mundo cada día, Julio Gaba, tiene que tomar el color de lo que Jesús profetizó. Acuérdate que se está preparando lo que es el reinado global, lo que es la unificación del mundo, desde las monedas. Ejemplo, yo no sé si tú has estado mirando la noticia en estos días, lo que está pasando con la criptomoneda. ¿Tú has escuchado de eso, verdad? Claro que sí. Ok, el dinero electrónico. La Claro. gente pensaba anteriormente de que era el euro, de que ese iba a ser la moneda que se iba a utilizar. Te quiero decir algo, que el papel moneda, o sea, los dineros, los cuartos, como decimos los Va a dominicanos, morir. sí, eso está desapareciendo completamente. Tú sabes las transacciones millonarias que se hacen electrónicamente, dinero que tú nunca le pusiste la mano, pero se está moviendo el mundo. Claro. ¿Me comprendes? Cuando tú haces una compra, ejemplo, vía online, cuando tú haces una compra por internet, todas esas cuestiones, tú no usas papel moneda, tú lo que usas es un número de una tarjeta, tú lo que estás utilizando es un dinero electrónico. Entonces, ¿qué está pasando en estos días? Tanto con Bitcoin, una moneda, escucha este dato, Julio, moneda que en el 2011 no costaba 30 centavos,
Hoy Bitcoin cuesta $37,000 una sola, del 2011 al 2021. Mira qué tan rápida están las cosas. O sea, lo que te estoy diciendo es que todo es global. Ahora mismo nos están viendo gente de diferentes lugares, República Dominicana, Puerto Rico, aquí Estados Unidos y otros lugares, otras naciones, porque el mundo ya está lo que es globalizado, la globalización, lo que acontece ahora mismo en República Dominicana, lo puede ver el resto del mundo con una diferencia, simplemente una fraccioncita de segundo de retraso, pero es en tiempo real. Claro que Ahora sí. mismo estamos en tiempo real sin edición. Lo que te estoy diciendo, todo completamente, todo es lo que es un trabajo, una preparación para lo que viene, para la globalización, para el reinado del anticristo y todos esos acontecimientos. Pero la iglesia tiene que ser arrebatada antes de. Entonces, entonces cabe la pregunta, ¿debe la iglesia estar atento a los acontecimientos que deriva el coronavirus y los gobiernos? ¿Y por qué? Sí, claro, y no tan solo del coronavirus, de todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con medidas Te sanitarias, digo eso políticas. porque te digo eso porque tú sabes que la iglesia se aísla. Sí, exactamente. Que es una gran, no voy a utilizar la palabra para no faltar el respeto, pero por mucho tiempo hemos estado un poco falta de luz en muchos temas, que es un tema bien amplio. La iglesia no puede estar aislada, Claro, porque si la sal pierde su sabor, dice la Biblia, ¿con qué será salada la tierra? Nosotros somos la sal de la tierra, claro. somos luz aquí a este mundo. Entonces, la iglesia no puede aislarse de esto, tiene que estar más empapado de estos temas y no solamente, vuelvo y reitero, al coronavirus. Hay muchas medidas, muchas, que se están tomando y que se van a tomar, que va a ir en contra de los principios bíblicos y todas esas cosas indican lo que Jesús dijo. Hey, todo esto va a pasar. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué tengo que hacer yo ahora mismo? ¿Qué debo de hacer yo en medio de esta situación que está pasando? Estar atento y hacer lo que Jesús dijo. Cuando ustedes vean que las hojas de la higuera están brotando, tienen que entender que el verano se acerca. Claro Cuando que sí. vean todas estas señales y todo esto, tienen que erguir vuestra cabeza porque la redención de ustedes está próxima. El cristiano no puede estar alejado de los acontecimientos de la tierra, porque los acontecimientos de la tierra nos indican a nosotros qué tan lejos, qué tan cerca está Jesús de nosotros. Cuidado porque ese tan lejos y tan cerca está Jesús de nosotros, ha dado al trate a que la gente pueda identificar casi el día y la hora. ¿Me está entendiendo? Que es sumamente peligroso porque se van a los Muy peligroso. extremos. Yo difiero mucho con eso, porque ya cuando tú tratas de buscar y enredarte, ya que tú lo mencionaste, en lo que son las semanas de Daniel, que ahí es que hay mucho enredado, y que Claro que empiezan que sí. con cuánta luna, y que él viene en el 2000. Yo conocí grandes profetas que dijeron que él venía en el 2000. ¿Y cuántos años han pasado del 2000 Es aquí? que Estamos en el 20, 2021, brother. 21. 21 años. Ha Han habido pasado 21 años y estamos mucha aquí. Lo que te corredera quiero en el decir, 2000. claro, las iglesias se llenaron, escucha, se llenaron. Y cuando pasó el 2020, muchos viejos se fueron Sí, de lo que estaban en la iglesia. Lo que te quiero sí. decir, el día ni la hora, nadie lo sabe, pero escucha esto. Aquí viene algo muy profundo. El día ni la hora, nadie lo sabe. Pero ese día, como decimos en República Dominicana, no te puede encontrar asando batata, porque la sorpresa es para el impío y el pecador. Para los Claro. cristianos, él no viene de Es que sorpresa. tú no puedes, digo yo, tú no puedes estar viviendo una vida como el topaíto. Que yo veo que los Exacto. cristianos están viviendo una vida como que ahorita, espérate, no se puede vivir una vida así. O tú No, estás no, o porque no estás. exacto. Hay que vivir la vida como que si Cristo viene ahorita todo el tiempo, Claro que sí. porque nuestra vida realmente fue prestada. Ahora yo tengo que cuidarla porque alguien me la prestó. Él sabe el día y la hora, yo no lo sé, pero las señales te indican de que la redención se acerca. El problema es tú caer en un día, cuando él viene o en qué año viene, porque para él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Quién sabe si a este mundo le quedan 300 años más recibiendo todas estas señales que Jesús dijo de las señales antes del fin? Pero que el tiempo de Dios es así. Ahora yo tengo que trabajar en base a mi vida. Y si yo no veo el arrebatamiento y yo me muero ahorita. Que sería exactamente cuando Cristo llegó. Porque puede ser que venga o puede ser que no venga, pero que tú te vayas.
Exactamente, exactamente. Eso es un asunto de tú guardarte todo el tiempo y pedirle a Dios de que cada día tenga misericordia de ti. Porque Yo lo nadie que, sabe el día ni la hora, pero tampoco tú no sabes el día que vas a fallecer. ¿me está entendiendo? Entonces yo creo que la cuestión está en cómo nosotros vivimos, porque yo no creo, Es, y le decía a un compañero mío, que uno va a vivir aquí miserablemente pensando que un día Cristo va a venir y nos va a llevar para la gloria. Yo no creo que es posible eso. Usted tiene que vivir aquí como un rey. Sí, claro, porque usted no sabe cuándo va a morir. Y como dice la Biblia, usted no sabe el día ni la hora. Entonces usted tiene que estar con su boleto comprado en para cuando che, suene. Pero claro, tú no puedes decir cuando hay un meneo, tú decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? No, 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 es ahora. sí, sí, para que no pase como las 5 vidas insensatas. Hay Insensata. problema ahí. Hay que Entonces, salir. ¿debe la iglesia seguir al pie de la letra las disposiciones de los gobiernos locales e internacionales? ¿Y por qué? Sí, en cuanto al tema de salud se refiere, sí. Ahora, si ya va a violentar lo que son los principios establecidos por la palabra de Dios, que tiene que ver con mi fe, ya iba a venir lo que es hasta protesta. Te lo voy a explicar así, como decimos nosotros en arroz, bichuela y carne, para que me entiendan. Ejemplo, la iglesia ha sido muy obediente en la República, pues yo estuve allá recientemente. Yo vi que el protocolo se sigue al pie de la letra. Yo estuve ministrando en una congregación que me gustó algo, pues yo no soy, como te digo, yo no soy receptivo a estos temas. Yo soy muy espiritual en los temas, pero no todo lo espiritualizo. Yo soy una gente consciente. Entonces, vi que cuando una persona cantó y se me entregó el micrófono, inmediatamente se desinfectó el micrófono. Yo dije, muy bien, no es falta de fe, es lo lógico porque estamos en una emergencia a nivel Claro, mundial. Entonces, los ojos, Julio, los ojos del mundo entero, hasta de los malignos y de la gente que anda por ahí atado, están sobre la iglesia. claro La que sí. discoteca abre, escucha esto, la discoteca abre, nadie dice nada prácticamente. 2, 3 cosas a veces por sonar, pero que en la iglesia vean gente sin mascarilla o más gente de lo que se supone que haya, para que tú veas el escándalo que se arma. El Como corredero. pasó un caso allá, que se le Sí, tiraron a una pastora en el este. Yo vi la noticia. claro, Fue un poco fuerte realmente. Lo que te estoy claro. diciendo es, lo que te estoy diciendo, la iglesia tiene que seguir al pie de la letra todas las instrucciones del gobierno, siempre y cuando esas instrucciones del gobierno no vayan en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios. Dime, Para el mundo será rebeldía, pero para nosotros será mantener la fe. dime, dame un ejemplo que algunos pastores indicaron esto. Hay un pastor, el pastor Henry Suárez dijo, bueno, vamos a seguir los requerimientos de las autoridades locales y internacionales hasta tanto, porque a nosotros no nos han prohibido predicar el evangelio, a nosotros no nos han prohibido, no nos han Exacto. prohibido nada. Dice él, hasta tanto me prohíban predicar el evangelio, porque cuando llegue ese momento, busco un megáfono y me voy para el parque. Yo quiero que No, estoy, que me des un ejemplo de esa, de cualquier tipo de acción del de gobierno medida. que tú entiendes, o de medida que tú entiendes que no, espérate, ahí no, vamos a darle para atrás, Mira, para estoy que de la acuerdo gente con el tenga pastor Henry. atento. Sí, no, claro, estoy de acuerdo con el pastor Henry, lo que él dijo, Henry Suárez. Él está correctamente y lo apoyo en ese punto de vista. Te voy a dar un ejemplo ahora, mira. Ejemplo. Que tú veas, tú como evangélico, hijo de Dios, que la discoteca esté abierta y que se le permite el 60% de la capacidad que toma una discoteca, con distanciamiento, lo que sea, pero están abiertas. Y que de repente tú veas que en ese paquete los hoteles normal abiertos. Yo estuve allá en un resort y ahí todo estaba normal, ahí no hay toque de queda, eso está cerrado, ahí está trancado, todo el mundo, discoteca, bar y toda esa cuestión normal. No fui a los bares, claro está, pero yo veía el ambiente. Claro. Lo que te digo es lo siguiente, de repente tú ves discoteca abierta, hoteles abiertos, escucha esto, las tiendas abiertas, la gente en los bancos, todo normal, haciendo su vida. Y que en la medida de los medios open, medio abierto, no incluya la iglesia. ¿Qué tú crees que va a pasar? Bueno, ¿Qué tú crees que va a pasar? bueno. ¿Qué va a hacer la iglesia? Varón, se va a tirar a la calle, van a comenzar a reclamar. Y no es rebeldía, es diciendo, oh, ¿por qué esto sí y nosotros no? Es un derecho. Claro. Está la libertad de expresión y de culto. Ahora,
en nuestra libertad de expresión y culto, nosotros somos gente pensante, nosotros andamos con mascarilla, entramos a los templos con mascarilla, normal, como todo el mundo, pero que en ese paquete no se incluya la iglesia y que todo abierto, ahí no hay que obedecer al gobierno, lamentablemente, va a venir problemas, porque ya eso es lo que es un hostigamiento a la iglesia, lo que es una cuartelación y devoción y libertad de culto a lo que es el pueblo de Dios, y vendría problema. Y tú no estás de Ahí no acuerdo con obedecería eso. yo, ahí no obedecería yo ninguna ley. Que me metan preso, le predico a los presos en la cárcel, sin Tú vas problema a, ninguno. tú vas a defender tu fe. Defender mi fe a diente y uña, porque ¿dónde están lo que la Biblia habla? Lo que pasa es, Julio, que estamos en un tiempo donde hay gente que creen que los mártires nada más fue en el tiempo de Pablo y de Pedro. Estamos viviendo tiempo donde hay que tomar una decisión firme. ¿Dónde están los mártires de este tiempo? El mundo está bien ahora, pero de aquí a par de No, años la cosa vaya lo que pasa que eso que tú dices de tener que tomar una decisión tiene que estar basado muy claro y en lo que dice la Biblia. Porque yo veo un Sí, grupo sí. de gente que se pararon ahí en el Parque Independencia haciendo una especie de protesta, y no protesta, sino predicando, indicándole a la gente que no se vacunaran. No, porque vuelvo y te repito, anteriormente vivimos, al igual que quizá ese grupo de personas, a 1000 años luz de la realidad y de lo que dice la Biblia. Porque si yo me pongo, ejemplo, a predicar o a hacer un programa diciéndole a la gente que no se vacunen, que es el sello de la bestia, yo le estoy diciendo a ellos de que yo no creo lo que dice la Biblia, sencillamente, porque estoy malinterpretando lo que dice la Biblia quizás, o aunque lo haya leído, lo estoy malinterpretando. Porque es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Eso no es el sello de la bestia. Eso es una vacuna como cualquier otra cosa cuando tú te vacunas contra la rubiola, el sarampión, todas esas cuestiones raras que le pueden dar a una persona. Hay cosas que son peores que el coronavirus, que matan, que esas son las cosas que se están callando en este tiempo. Entonces, cuando un evangélico se basa en una prédica, porque es una prédica del momento, la Claro. vacuna contra el COVID-19, porque son personas de tendencia. Ok, esto es lo que está, y eso se está formulando a nivel mundial. Esto tiene que ser el sello de la bestia, porque el mundo entero tiene que ponérsela, y nosotros vamos a predicar en contra de eso, porque es el sello de la bestia. Eso no es el sello de la bestia, porque la iglesia está aquí todavía. Cristo no ha venido. Estamos esperando. Es así. Humbaldo, de verdad sumamente contento. Yo quisiera que me le dé un mensaje a la gente. Y no solamente a la gente, yo quiero que me le dé un mensaje de ánimo. Yo sé que el mundo está pasando por una situación sumamente difícil, y aunque tú dices que la iglesia espiritualmente hablando no está en pandemia, sin embargo tú dijiste en un momento que muchos evangélicos que probablemente no estaban bien colocados frente a Dios, quizá espiritualmente hablando, o no se estaban identificando claramente, no tenían esa relación con Dios. Cuando llega esta pandemia que lo choca físicamente y espiritualmente lo aleja de la iglesia, donde probablemente podía tener un momento de aliento, un momento de paz, que no debe ser así. Tú no puedes pensar que tu momento de paso de relación con Dios tiene que estar cuando tú vayas a la congregación. Sin embargo, hay gente que han estado en esta condición, y cuando llegue esta pandemia, eso lo desconecta. Y si a eso tú le agregas que de repente estaba trabajando y tenía una familia, y que de repente lo sacaron del trabajo, cuando tú tienes el Espíritu Santo contigo, cuando te llegan problemas, tú te agarras de ahí. Pero si el Espíritu Santo no está contigo, tú no tienes dónde agarrarte, ¿me entiendes? Y lo que provoca es que esas personas que probablemente estaban en esa situación, lo que hicieron fue que sucumbieron y se Exactamente. alejaron por la situación. Y tú dirías, se la pegamos a la pandemia, se la pegamos a su calidad de vida. ¿A quién se la pegamos? No sé a quién se la vamos a pegar ahora, pero hubieron personas, y hay personas, probablemente tú conoces personas, que durante este proceso le dieron la espalda al Señor. Y no fue que quizá le dieron la espalda, sino que su situación, más la situación que entró, provocaron eso. Yo quiero que me le den un mensaje a esas personas, un mensaje de vida. Amén, 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 brother. Mira, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 28, de modo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son conforme a su propósito, son llamados y escogidos. Estamos viviendo un momento crucial, un momento fuerte desde el año pasado,
que se ha desencadenado esta situación sea para bien. Yo lo creo así porque todo lo que Dios permite es para bien. No te voy a utilizar el otro término y que para mal. No, yo elimino la palabra mal y digo para bien, porque acabo de citar de Romanos 8:28. Todo ayuda para bien, todo, aunque parezca negativo. Cristiano que escucha, que está ahí, que te siente quizás un poco desorientado con esta situación porque tu estilo de vida cambió desde un punto de vista. Mi palabra de consejo y de estímulo a ti es que siga creyendo a Dios, de que siga manteniendo la fe. Todavía Cristo no ha venido, lo estamos esperando. El mundo va a seguir rodando normal. Nosotros lo que tenemos que seguir avanzando, desarrollándonos hacia la meta. La meta es el cielo. La meta no es simplemente llegar a lograr cosas aquí terrenalmente hablando. La meta es vencer. La meta es mantenerse en los brazos fuertes del eterno Dios. Hoy hablamos de pandemia o el COVID-19. Entre par de meses o tal vez un año, el mundo dejará de hablar del COVID, solamente será historia. Aparecerán otras cosas. El problema no está en los años ni en la situación que le viene al mundo. La situación radica es qué tú estás haciendo con tu vida, hacia dónde tú estás dirigiendo tu vida, cuáles son los proyectos de vida que tú tienes. Dentro del proyecto de vida tienes que tener el enfoque de llegar a la meta. Llegar a la meta es ser salvo. Llegar a la meta es llegar al cielo. Llegar a la meta es mantenerse creyendo como mirando al invisible. Porque el mundo va a seguir recibiendo las señales que Jesús dijo. Eso no nos debe de sorprender a nosotros. Lo que sí debería de sorprendernos a nosotros es si nos alejamos de él. Que esto sea algo que nos inste, nos estimule, nos inspire a acercarnos más a Dios. Porque lo mejor de Dios está por venir. Todavía yo no he visto mi mejor momento. Y yo sé que tú tampoco, mi hermano Julio, tú no has visto tus mejores momentos. Simplemente nosotros estamos viendo un avance de lo que viene. Dios va a prosperar nuestra vida en todo el sentido de la palabra, espiritualmente hablando, físicamente hablando también. Los mejores tiempos de Dios están por venir. Un mal capítulo no dirige o determina toda la historia de un libro. Hay que leer y pasar los sinsabores de la vida, porque después de todo proceso viene la victoria. Así que Dios está con nosotros y hay que seguir avanzando. De verdad contentísimo, Humbardo, de que haya compartido este momento conmigo o con la gente que están en sintonía con este canal de Julio Gaba y Gaba Network, también los que están por Facebook. De verdad, sumamente contento. Yo sé que este momento ha sido de bendición para muchas personas que probablemente, hay personas, Humberto, que de repente están en su casa y eso es lamentable, pero para eso Dios permite que gente como tú, pastores también, que son capaces de poder orientar y decir, mira, según lo que dice la Biblia, lo que está pasando es esto y lo que debemos de hacer es esto. Hay gente que están en su casa y con respecto a su familia tienen que tomar una decisión y quizás no tienen el conocimiento para tomar la decisión correcta. Y con este tipo de entrevista, la gente puede orientarse y decir, bueno, pero es parte de lo que Dios dice, porque el pastor dice lo siguiente y cita la palabra de Dios, el evangelista dice lo siguiente y cita la palabra de Dios, el ministro dice lo siguiente y cita la palabra de Dios. Nuestro objetivo no es únicamente crear contenido, crear quizá una disputa porque alguien difiera de algo, sino que según lo que dice la palabra de Dios, podamos tener una idea clara de cuál sería nuestra posición con respecto a lo que está pasando en el mundo. Aprovechar lo que Dios ha permitido, óyeme bien, aprovechar lo que Dios ha permitido, aprovecharlo para el bienestar de la iglesia, el bienestar de la familia de Cristo. Así que gracias, de verdad, tú eres de lo mío. Amén, hermano. Tú eres de lo mío, de lo mío. El placer es mío haber compartido contigo, de que me permita estar en tu plataforma, de verdad es un honor. Así que yo bendigo toda la gente que se conectan contigo. Oye, esto está bueno, créeme que estaba tremendo esto. Yo estaba disfrutándome esto aquí mientras hablábamos, de verdad que
sé que mucha gente fueron edificados con esto y los que lo van a ver también después que tú enganches la transmisión y va a ser edificante a las personas. Excelente. Nosotros vamos a tener otra tertulia. Estuve hablando con Luis Alberto Gaba, mi primo, que quiere que tengamos una conversación de algún tema para que la gente se divierta. La ventaja conmigo es que mientras ustedes dan su palabra, yo le digo su cosita así con mi sonrisa. Así que de verdad, muchas gracias a ustedes que están viendo esta transmisión. Por favor, compartan esta transmisión de verdad y denle like, enséñenselo a su hermano, a su hijo, a su tío y díganle, mire, escuchen exactamente lo que debemos hacer. Sigan también los otros videos de algunos pastores que han estado hablando de este tema y que han edificado de una manera especial a la gente que han tenido la oportunidad de verlo. Puede pasar por el canal Humberto para que vea lo que dicen los pastores y exactamente vas a ver, vas a comprobar que la mayoría de las cosas que dices es exactamente lo que dicen los pastores. Yo creo que Dios está hablando con este tema y nos está preparando. Así que gracias, mi hermano. Se te quiere mucho. Gracias, gracias, gracias. Igual, brother. A ustedes, gracias por estar en sintonía, de verdad contentísimo por la oportunidad que nos dieron de estar en este nuevo video acerca de este tema, la iglesia en pandemia, con nuestro hermano y evangelista Humberto Montaño. De verdad, ha sido un momento sumamente espectacular con mi hermano Montaño. Y yo quisiera en otras ocasiones también tenerlo. Así que usted sabe que tiene un compromiso de compartir este contenido y también darle me gusta y ver los otros contenidos. Recuérdense que para